Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche. Y es un privilegio muy grande estar escuchando a nuestro hermano Bermúdez. Muito boa noite, amados irmãos e amigos aqui presentes. É privilégio para mim estar aqui nesta noite e estar escutando ao nosso irmão Miguel. En esta noche quiero leer un verso de la Escritura en Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Nessa noite quero ler um capítulo na Escritura, no capítulo 22, verso 16. Y dice de la siguiente manera: E diz da seguinte maneira: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. El ángel de Jesús dando testimonio de estas cosas. O anjo de Jesus dando testemunho destas coisas. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem tomar assento, queiram ter a bondade. Al leer el libro del Apocalipsis podemos ver una cosa: Ao ler o livro do Apocalipse, podemos ver uma coisa: que el ángel del Señor Jesucristo le muestra a Juan la revelación apocalíptica. que o anjo do Senhor Jesus Cristo mostra a João a revelação apocalíptica Y se la muestra en símbolos. e a mostra em símbolos. Todos esos símbolos tienen un significado. Todos esses símbolos têm um significado. Y el significado de todos estos símbolos será el cumplimiento de las cosas que acontecerían. E o significado desses símbolos são os acontecimentos das coisas que aconteceriam. Ahora, para entender el mensaje, el testimonio del ángel del Señor Jesucristo que Él tiene que dar para todas las iglesias y para todo ser humano, Agora, para entender o significado dessas coisas que ele tem que dar para todos os seres humanos e para todas as igrejas, necesitamos saber, necessitamos saber e conhecer que este ángel del Señor Jesucristo que este anjo do Senhor Jesus Cristo es un profeta mensajero é um profeta mensageiro, que a Juan le trajo la revelación apocalíptica. que a João lhe trouxe a revelação apocalíptica. Este ángel mensajero estaba en su cuerpo teofánico Este anjo mensageiro estava em seu corpo teofânico, en el tiempo de Juan, el discípulo amado. no tempo de João, o discípulo amado. Y Juan subió E João subiu en su cuerpo teofánico también em seu corpo teofânico também y vio todas estas cosas. e viu todas essas coisas. Juan no tenía problema, João não tinha problema, porque Juan también tenía las dos conciencias juntas. porque João também tinha as duas consciências juntas. Juan era profeta también. João era profeta também. Por lo tanto, él podía ver todo este programa divino, Portanto, ele podia ver todo esse programa divino, el cual el ángel del Señor Jesucristo le estaba mostrando. o qual o anjo do Senhor Jesus Cristo lhe estava mostrando. Ven aquí en Apocalipsis capítulo 1 Veja aqui em Apocalipse capítulo 1 y el verso 1. e verso 1. Dice de la siguiente manera: Diz da seguinte maneira: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Aquí podemos ver Aqui podemos ver que el Señor Jesucristo que o Senhor Jesus Cristo enviou enviou a su ángel mensajero, a seu anjo mensageiro, al Juan, a João, el discípulo amado, o discípulo para amado, que le mostrara para que lhe mostrasse todas estas cosas todas essas coisas que deben acontecer, que devem suceder, y se las mostró e as mostrou en esas visiones apocalípticas, nessas visões con esos apocalípticas, símbolos com apocalípticos, esses símbolos apocalípticos, porque todas esas cosas porque todas essas coisas que estaban en esos símbolos que estavam nesses símbolos acontecerían, aconteceriam, y entonces serían e então seriam
el o cumplimiento cumprimento de esos símbolos. desses símbolos. Ahora, de estas visiones apocalípticas Agora, dessas visões apocalípticas, quedan símbolos que eram símbolos que todavía no se han cumplido. que todavia não se cumpriram, Pero todas estas cosas mas todas essas que coisas deben acontecer pronto, que devem suceder breve, dice el Señor Jesucristo diz o Senhor Jesus Cristo en Apocalipsis 22, em Apocalipse 22, verso 6, verso 6, y me dijo, e me disse: estas palabras son fieles y verdaderas. essas palavras são fiéis e verdadeiras. Y el Señor, E o Senhor, el Dios de los espíritus de los profetas, o Deus dos santos profetas, vea usted, veja você, los espíritus de los profetas os espíritos dos profetas vienen de Dios. vêm de Deus. Dios es el Dios de los espíritus de los profetas, Deus é o Deus dos espíritos dos de esos profetas, espíritus teofánicos, desses espíritos teofânicos, que son conocidos en la Escritura también que são conhecidos na Escritura também como ángeles como anjos enviados de Dios enviados por Deus para ministrar para ministrar la a palabra palavra a los hijos de Dios aos filhos de en Deus el tiempo en que son enviados. no tempo em que são enviados. Ellos son Eles são la palabra, a palavra, y esa e palabra esta palavra se hace se carne faz carne en los profetas. nos profetas. Por eso los profetas, Por isso os profetas, en el tiempo en que son manifestados, no tempo em que são manifestados, son la palabra são a palavra hecha carne feita carne para el tiempo en que viven. para o tempo em que vivem. Son la palabra São a palavra asignada de Dios designada por Deus para ese tiempo. para este tempo. Por eso son Por isso são la luz a luz de esa edad desta era o dispensación ou en dispensação que son manifestados. em que são manifestados. El Señor Jesucristo dijo de Juan O Senhor Jesus Cristo disse a João, el Bautista, de João Batista, él era antorcha que ardía, ele era a tocha que ardia, y ustedes quisieron caminar a su luz, e vocês quiseram caminhar a sua luz, porque Juan porque João era la luz era a luz de parte de Dios da parte de en Deus carne humana em carne humana para aquella etapa para aquela etapa en que estaba precursando la venida del Señor. em que estava precursando a vinda do Senhor. Pero cuando ya apareció el Señor Jesucristo, Mas já quando apareceu o Senhor Jesus Cristo, el Señor Jesucristo o Senhor Jesus Cristo es la luz, é a luz en toda su plenitud, em toda a sua plenitude, una luz mayor uma luz maior que los profetas que os profetas que habían venido antes de él. que haviam vindo antes dele. Él dijo, Ele disse: yo soy la luz del mundo. eu sou a luz do mundo. ¿Por qué? Por quê? Porque él era Porque ele era la palabra a palavra hecha carne feita carne en toda su plenitud. em toda a sua En el plenitude. principio era el verbo, No princípio era o la verbo, palavra. a palavra. y el verbo, Y el verbo era con Dios, era con Dios. y el verbo, Y el verbo era Dios, Era Deus. y por él fueron hechas todas las E cosas. por ele foram feitas todas as coisas. Y dice en el verso E 14 diz no verso de 14 San Juan capítulo 1, de São João capítulo 1, y aquel verbo e aquele verbo se hizo se carne fez carne y habitó entre nosotros. e habitou entre nós. La palabra, La palabra, el verbo, el verbo, hecho carne, feito carne, es la luz, es la luz de Dios, de Deus, para la edad para a era o dispensación, ou dispensação en que aparece. e siempre E sempre é un profeta, profeta, la palabra, a palavra encarnada, encarnada en un hombre. em um homem. Por eso Dios apareció Por isso Deus apareceu en carne humana em carne humana y fue reconocido e foi reconhecido como profeta, como profeta, el Hijo del Hombre, o Filho do Homem, la luz del mundo. a luz do mundo. Ahora recuerden Agora recordem que cuando Dios anuncia que quando Deus que anuncia viene la luz, que vem a luz, está anunciando que que viene la palabra encarnada en un hombre para iluminar a los seres humanos aos seres humanos en el conocimiento divino. no conhecimento divino. Viene entonces Vem então un espíritu teofánico espírito de teofânico la sexta da dimensión sexta dimensão y se manifiesta em carne humana y trae traz esa palabra, esta palabra, ese mensaje esta que mensagem corresponde para ese que tiempo. corresponde para esse tempo. Así han sido Assim tem sido todos los profetas de Dios, todos os profetas de Deus, desde el primero desde o primeiro hasta el último. até o último, Así es, Así es. en el programa no divino. programa divino. Ahora sigue diciendo Agora segue dizendo que el Dios de los espíritus
espíritus de los profetas que o Deus dos Espíritos dos profetas ha enviado su ángel tem enviado a seu anjo para mostrar a sus siervos para mostrar a seus servos cosas? que coisa? las cosas que deben suceder pronto. As coisas que devem acontecer breve. ¿Quién es el que da a conocer las cosas que deben acontecer? Quem é que dá a conhecer as coisas que devem acontecer? El ángel del Señor Jesucristo, O anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado por el Señor Jesucristo, enviado pelo Senhor Jesus Cristo, porque el Señor Jesucristo porque o Senhor Jesus Cristo le encomienda lhe encomenda todas esas cosas, todas essas toda coisas, esa revelación divina, toda esta revelação divina, para que él la dé a conocer. para que ele a dê a conhecer. Por eso en el ángel mensajero Por isso no anjo mensageiro viene vem toda revelación divina toda a revelação para el fin divina del tiempo. para o fim do tempo. Por eso él, Por isso ele, en el fin del tiempo, no fim do tempo, viene dando testimonio. vem dando testemunho ¿De qué? de qué? De las cosas Das coisas que deben que acontecer. devem suceder. Viene hablándole al pueblo Vem falando ao povo de las bendiciones das bênçãos que Dios ha prometido que Deus tem prometido para sus hijos para seus en filhos este tiempo final. neste tempo final. Viene hablándole Vem falando de las bendiciones das bênçãos, de la primogenitura das primogenitura para los primogénitos de para os Dios. primogênitos de Viene Deus. hablándole Vem falando de las demás bendiciones das demais bênçãos para el resto de los hijos para de o Dios. resto dos filhos Y de también Deus. viene hablando E também vem de los falando juicios divinos dos juízos que divinos han de acontecer que hão de pronto, suceder breve, porque son de las porque são cosas das que coisas deben que acontecer devem acontecer pronto. breve. Por lo tanto, Portanto, él viene ele vem con un mensaje com uma que mensagem cubre que cobre a todos los seres a humanos. todos os seres humanos. Viene con palabra divina Vem com palavra para divina todo ser humano, para todo ser para humano, toda religión, para toda religião, para todas las iglesias, para todas as igrejas, para todas las denominaciones, para todas as denominações, para todas las sectas religiosas, todas las sectas para religiosas, todos los grupos, para todos os para grupos, todos los gobiernos. para todos os governos. Viene con un mensaje Vem com uma mensagem para todo ser humano, para todo ser humano, incluyendo a los escogidos de aos Dios, escolhidos de para Deus, los cuales pelos quais le trae les trae las palabras de vida eterna, as palavras de vida las eterna, as palabras palavras de bendición divina, de bênção divina, para que reciban para que recebam las bendiciones as bênçãos que Dios ha prometido, que Deus tem prometido para este tiempo final, para este tempo porque final, son cosas porque são que coisas deben que devem acontecer en este tiempo neste final, tempo final, deben acontecer acontecer en cada uno de los escogidos, em cada dos escolhidos, debe acontecer devem la acontecer resurrección de los a muertos en ressurreição dos Cristo, mortos em debe Cristo, acontecer deve acontecer la transformación de los a vivos, transformação dos son vivos, cosas são coisas que deben devem acontecer, y por eso Él por isso viene ele dando testimonio vem dando testemunho de estas cosas dessas coisas que deben que devem acontecer y viene e vem dando este testimonio dando esse testemunho para todos los seres humanos. os seres humanos. Él viene Ele vem en el fin del tiempo, no final do tempo, en el fin del tiempo, no final do tempo, el mismo ángel o mesmo anjo que le apareció a Juan que apareceu a João y le dio la revelación e apocalíptica, lhe deu a revelação apocalíptica, estando en un cuerpo teofánico, estando em um corpo y teofânico. Juan también tuvo que estar en el cuerpo teofánico de él E João também teve que estar em seu corpo teofânico para ser trasladado para ser trasladado y ver todas esas cosas. e ver todas essas coisas. El ángel del Señor Jesucristo O anjo do Senhor Jesus en el fin del no tiempo final do tempo, para aparecerle para aparecer a la simiente de Abraham, a semente de a Abraão, los hijos de Dios. aos filhos de Deus. Entonces Então, se manifiesta se manifesta en carne humana em carne humana, en el fin del tiempo no final do tempo, y viene e vem con el mensaje com a mensagem con el cual pela qual él da a conocer ele dá a conhecer todas las cosas todas as que coisas deben acontecer. que devem suceder. Él aparece Ele aparece en el fin del tiempo no final do tempo, cuando ha comenzado quando começou la dispensación tercera, a terceira dispensação, la dispensación a dispensação del reino. do reino. Ahí es donde él Aí é onde ele da testimonio dá testemunho de las cosas que deben acontecer, das coisas que devem suceder, aunque él haya aparecido ainda que ele tenha aparecido antes de comenzar esa de dispensación. começar essa dispensação. Pero él comienza Mas ele começa esa nueva dispensación esta nova dispensação con el mensaje com a mensagem de esa nueva essa dispensación. nova dispensação. ¿Saben cuál es el mensaje de esa nueva dispensación? Sabem qual é a mensagem dessa nova dispensação? El mensaje A mensagem del ángel del Señor Jesucristo. do anjo do Senhor Jesus Porque es el Cristo. mensaje Porque a mensagem del Señor Jesucristo do Senhor Jesus Cristo, enviada por medio de su ángel. através de seu Ese anjo. mensaje Esta mensagem es el evangelio del reino. é o evangelho do para reino, una nueva para dispensación. uma nova dispensação, Para la dispensación del reino. para a dispensação do Ese reino. mensaje Esta mensagem viene primeramente vem primeiramente a los escogidos aos escolhidos,
entre los entre os gentiles, gentios, dándoles a conocer dando-lhes a conhecer las bendiciones as bênçãos que deben acontecer que devem suceder en los escogidos, dos escolhidos, las cuales Dios tiene que cumplir Deus tem que a cada cumprir escogido. a cada Y viene escolhido. dando E testimonio vem dando de testemunho los juicios divinos dos juízos divinos que deben acontecer que devem suceder para el reino gentil, para o reino gentil, para las naciones para as nações que se levantaron que se levantaram en contra de los hijos de Dios, contra os filhos de Deus, de los hijos de Dios, os filhos de Deus, de entre los gentiles dentre os y gentios de los hijos de e Dios, dos filhos de Deus, de entre el pueblo hebreo también. dentre o povo hebreu também, Las naciones as nações que en alguno de su tiempo que em algum dos seus tempos se han levantado se têm en levantado contra del pueblo hebreo contra o povo hebreu o en contra ou contra de la iglesia gentil, da igreja gentia, como se levantaron como se en las levantaram persecuciones pasadas, nas perseguições passadas, en este tiempo final, nesse tempo final, en el tiempo no tempo señalado assinalado como el día de venganza del Dios nuestro, como o dia de vingança do nosso Deus, como el día o la hora de la ira del Cordero. como o dia ou a hora da ira do Cordeiro. Dios vengará Deus vingará la sangre o sangue de los santos santos y de los mártires, e dos mártires de Jesús, de Jesus, y también la sangre o sangue de los mártires, dos mártires en medio del pueblo hebreo. dentre o povo hebreu. Por esa causa, Por esta causa, los juicios divinos os juízos divinos caerán sobre el reino de los gentiles. sobre o reino dos gentios, Pero para los escogidos mas para os escolhidos del fin del tiempo, do fim do tempo, temos un testimonio testemunho en donde se les anuncia onde se lhes anuncia las bendiciones as bênçãos que Dios ha prometido que Deus tem prometido para cada hijo de Dios. para cada filho de Deus. Así es que Podemos ver que aunque han de venir los juicios, que ainda que tenham que vir os para juízos, nosotros para nós vendrán las bendiciones de virão Dios. as bênçãos de Dios Deus. ha colocado Deus tem colocado la bendición a bênção y la maldición. e a maldição. Ha colocado Tem colocado la a vida y la muerte. e a morte. Y los E escogidos os escolhidos se han alineado que têm alinhado a la a vida, vida, a la a bendición, bênção, cuando han recibido quando receberam la palabra, a el mensaje, mensaje, el testimonio, o testemunho de estas cosas dessas que deben coisas que acontecer. devem suceder. Los que no Os que não reciben su mensaje recebem a sua mensagem se alinea para los juicios divinos para os juízos divinos que han de caer que sobre hão la de tierra. cair sobre a terra. El ángel de Jesús, O anjo de Jesus, dando testimonio dando testemunho de las cosas que deben acontecer, das coisas que devem suceder, es predicando é pregando el evangelio del reino, o evangelho do en reino, donde están todas las cosas que deben acontecer. onde estão todas as coisas que devem suceder. El evangelio del O reino evangelho do reino es el mensaje é a mensagem de la dispensación del reino, da dispensação do en reino, donde también anuncia onde também anuncia el reino del Señor o Jesucristo, reino do Senhor Jesus Cristo, el reino de 1000 años o reino de 1000 anos que ha de venir a esta tierra, que há de vir a esta en el terra, cual no qual nosotros, nós, juntamente con el Señor, juntamente com o seremos Senhor, reyes y sacerdotes, seremos reis e y sacerdotes, reinaremos con Cristo y reinaremos con 1000 Cristo años, por 1000 anos. dice la Escritura. Dice la Escritura. Esta es una bendición Esta es una que bendición debe acontecer que debe suceder para cada escogido. para cada escolhido. El Señor Jesucristo O Senhor Jesus Cristo estará como rey, estará como rei, estará como el hijo de David, estará como filho de sentado en Davi, el trono de David, sentado no trono de en medio Davi, del pueblo hebreo. entre o povo Y hebreu. nosotros, E nós, con él, con él, en ese reino, neste reino, gobernando governando sobre Israel sobre Israel y sobre todo el planeta e Tierra. sobre todo o planeta Ve usted Terra. la bendición tan grande Vejam vocês a que bênção Dios tão tiene para grande todos que Deus nosotros. tem para todos nós. Vale la pena Vale a pena escuchar ouvir el mensaje a mensagem de testimonio de testimonio del ángel del Señor do anjo Jesucristo, do Senhor Jesus que nos Cristo, habla que nos fala las bendiciones das bênçãos que Dios tiene para que nosotros, Deus tem para nós, para que luego para que logo se materialicen se materializem en cada uno de em nosotros. cada de nós. Estamos en el tiempo Estamos no tempo señalado por Dios assinalado por Deus para escuchar para ouvir las cosas que deben acontecer, as coisas que devem porque suceder, estamos nosotros porque nós estamos en la dispensación del reino na dispensação do que ha reino, comenzado que tem começado espiritualmente espiritualmente y que pronto e que logo
aquí en la tierra, aqui na terra, estará el reino del Señor estará o Jesucristo. reino do Senhor Jesus Cristo. Literalmente. Literalmente. Porque ese reino Porque esse reino será establecido en la será tierra estabelecido na en la terra, dispensación del reino. na dispensação do reino. Ya esa dispensación Já essa ha dispensação comenzado tem começado entre los gentiles, entre os gentios, con los escogidos, com os escolhidos, así como comenzó assim como começou allá en medio del pueblo hebreo, lá no meio do povo hebreu. la dispensación de la A gracia, dispensação da graça, una nueva dispensación. uma nova dispensação. Cuando Juan el Bautista Cuando Juan Bautista bautizó al Señor Jesucristo, Batizou o Senhor Jesus Cristo. hubo un cambio de dispensación, Houve uma mudança de dispensação, de la dispensación de la ley da dispensação da lei a la dispensación de la para a gracia. dispensação da graça. Los que se quedaron en la dispensación de la ley Os que ficaram na dispensação da lei no vieron, não viram las cosas que tenían que acontecer as coisas que tinham que acontecer en la nueva dispensación. na nova dispensação. Y el Señor Jesucristo Y el Señor Jesucristo estaba dando testimonio estaba dando testimonio de las cosas que debían As acontecer coisas que deviam en acontecer esa nueva nesta dispensación. nova dispensação. Pero los que se quedaron en la primera Mas os que ficaram na primeira no entendieron nada. não entenderam nada. Los que pasaron a la Os que segunda passaram para a segunda entendieron entenderam qué cosas tenían que acontecer. que coisas teriam que acontecer. Algunas Algumas no las comprendieron muy bien, não as compreenderam muito bem, pero el Señor mas o Senhor les abrió el entendimiento lhes abriu o entendimento cuando resucitó. quando ressuscitou. Y entonces entendieron E então entenderam que aquellas cosas que le acontecieron a que Jesús aquelas coisas que aconteceram a tenían Jesus que tinham acontecerle que acontecer, porque estaban escritas porque de estavam él escritas y dele tenían que e cumplirse. tinham que se cumprir. Él dijo, Ele disse todas las Todas las cosas cosas que de él estaban escritas. que dele estavam escritas. Y él dijo, E ele disse, lo que está escrito de mí, o que está escrito de mim, cumplimiento tiene. cumprimento tem. Él siendo el ángel de Dios Ele sendo o anjo de Deus para esa dispensación, para esta dispensação, el o mensajeiro mensageiro de la segunda da dispensación, segunda dispensação, él dio a conocer ele deu a conhecer las cosas que tenían que as acontecer. coisas que tinham que acontecer. Y para la tercera E para a dispensación, terceira dispensação, envía su ángel mensajero envia seu anjo para que mensageiro dé a conocer para que dê a conhecer las cosas que deben as acontecer. coisas que devem suceder. Y lo envía E o envia para la dispensación para a dispensação del cumplimiento de los tiempos, do cumprimento dos tempos, la dispensación del reino, a dispensação do en reino, donde Dios reunirá onde Deus reunirá las cosas que están en el as cielo coisas que estão no y las céu cosas que están en la e as tierra. coisas que estão na Por eso terra. Él traerá Por isso ele a trará los muertos en Cristo, aos mortos em que Cristo, están en la sexta que dimensión, estão na sexta en dimensão, el paraíso, no paraíso, y habrá e haverá un encuentro um encontro con el cielo. com o céu. Se unirá Se unirá el cielo y la tierra, el cielo y la tierra, las cosas que están en el cielo las cosas que están en el y las cielo, cosas que están en la e as tierra, coisas que estão na terra, en ese glorioso reino milenial. neste glorioso reino milenial. Y habrá grandes bendiciones E haverão grandes bênçãos para cada hijo de Dios. para cada filho de Deus. Todo estará Tudo estará bajo el gobierno baixo o governo del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Y Cristo. nosotros, E nós, con Él, com Ele, como reyes como reis y como sacerdotes, e como sacerdotes, estaremos a cargo estaremos a cargo de ese reino deste reino hermoso formoso y glorioso, y glorioso, y e disfrutándolo desfrutando-o como nunca antes como nunca antes hemos disfrutado temos desfrutado de las bendiciones de Dios. das bênçãos de Deus. Todas estas cosas Todas essas coisas deben acontecer devem suceder en la dispensación na dispensação del cumplimiento de los tiempos, do cumprimento dos tempos, la cual ha comenzado. a qual tem começado. Por esa causa, Por esta causa, el mensaje a mensagem para este tiempo final para este tempo final es el mensaje é a mensagem que da testimonio que dá testemunho de toda promesa de Dios de toda a promessa de Deus correspondiente para este tiempo final para este tempo y final para el milenio y para o milenio y para la e eternidad. para a eternidade. Por esa causa, Por esta causa, en el mensaje na mensagem del ángel del Señor do anjo do Jesucristo Senhor Jesus Cristo, encontraremos las cosas coisas que deben que acontecer, devem suceder, porque Él es enviado porque Ele é enviado para dar testimonio, para dar testemunho de las das cosas coisas que deben que acontecer. devem suceder.
El ángel de Jesús, o anjo de Jesus, dando testimonio, de las das coisas que deben que acontecer. devem suceder. Dios le bendiga, Deus os abençoe. Dios les guarde, Deus os guarde. y pasen todos muy E que buenas passem noches. todos Con muito boa nosotros noite. nuevamente, Conosco novamente. Miguel Bermúdez Marín. Miguel Bermúdez Marín. Y adelante, Y adiante. escuchando Ouvindo el mensaje, a mensaje de testimonio, de testimonio que nos da a conocer, que nos dá a conhecer las as coisas que deben que acontecer. devem suceder. El ángel de Jesús, O anjo de Jesus, dando testimonio, dando testemunho de las cosas que deben acontecer. devem suceder. Por esa causa, Por esta causa, Él no se saldrá Ele não se de sairá la Escritura, da Escritura, porque Él tiene que dar porque Ele tem que dar testimonio testimonio de lo que debe do que acontecer. deve suceder. Y lo que debe acontecer E o que deve suceder es lo que Dios ha dicho é o que Deus que diz debe que acontecer. deve suceder. Por lo tanto, Portanto, Él es portador Ele é portador de la palabra, da palavra de Dios, de Deus para este tiempo para final, este tempo para final, dar a conocer, para dar a conhecer las as coisas que deben que acontecer. devem suceder. El ángel de Jesús, O anjo de Jesus, dando testimonio, dando testemunho de las das coisas que deben que acontecer. devem suceder. Dios les bendiga. Deus os abençoe. Dios les guarde a todos. Deus os guarde a todos. Y pasen todos E que passem todos muy buenas noches. muito boa noite.